Entonces es muy importante que nosotros empecemos a darnos cuenta, bueno, ¿qué es lo que causa el sufrimiento emocional? Porque mientras nosotros tenemos la idea, lo que causa el sufrimiento emocional es él o ella o el sistema o ellos o alguien fuera de ti. Entonces, como quien dice, tú estás dándole permiso a esa persona a manejar tu estado interior. Cuando tú empiezas a darte cuenta la verdadera causa del sufrimiento emocional, entonces te das cuenta que tú puedes aprender a eliminarlo. Porque no es tanto lo que sucede, no es tanto lo que pasa, no es tanto lo que ocurre, no es tanto lo que te dijeron, es más bien tus mismos pensamientos acerca de eso. Quizás algo te sucede en la vida, en su momento sí duele, pero ya depende de ti prolongarlo, estarlo repitiendo aquí en tu cabeza, convertirlo en una historia que se repita continuamente o seguido en tu cabeza y cada vez que lo recuerdas te hace sufrir, o simplemente te dolió, aprendes algo y lo dejas pasar. Aprendes una lección, pero no lo estás recordando cada vez. Entonces aprendemos a evitar prolongar nuestro propio sufrimiento. Ok, entonces darnos cuenta de esto, ¿verdad? Que son mis pensamientos, ¿verdad? Mientras tú le sigues culpando a alguien, mientras alguien tiene la culpa en tu opinión de tu sufrimiento emocional, no lo vas a poder evitar. Cuando tú tomas las riendas y te das cuenta, bueno, lo que me hace sufrir a mí emocionalmente, psicológicamente, son mis pensamientos, mis juicios, mis historias repetitivas, mis creencias. Eso es lo que me hace sufrir. Entonces, eso los puedo empezar a cambiar para vivir de otra forma donde yo no sigo sufriendo. O sea, quizás la vida nos sigue dando dolor o quizás seguimos teniendo cosas difíciles, pero yo ya no me voy a hacer daño a mí mismo dando atención a pensamientos que me hacen sentir mal. Entonces, no podemos controlar al 100%, podemos dar nuestro mejor esfuerzo, que las cosas salgan bien y dar nuestros mejores consejos a las personas que están a nuestro alrededor, pero no podemos controlar lo que sucede allá afuera, pero sí podemos controlar lo que sucede aquí adentro. Y lo que sucede aquí adentro tiene más que ver con mi calidad de vida que lo que sucede allá afuera. Entonces, cuando nosotros empezamos a aprender esta nueva manera de vivir, vamos a tener un reto casi continuo, ¿no? Cuando ya encontramos esa hermosa paz que encontramos cuando la mente está quieta, cuando tenemos quietud adentro, ¿no? Entonces queremos conservarlo, queremos seguir viviendo de esa manera, pero allá afuera continuamente vamos a tener el reto de que las cosas no suceden como queremos. No suceden muchas veces como quisiéramos. En veces sí, ¿verdad? En veces de repente, es lo que quería y es lo que pasó. Pero muchas veces no suceden lo que queríamos, muchas veces no suceden lo que esperábamos, muchas veces las personas no actúan de la manera que nosotros pensábamos que iban a actuar, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a manejar yo todo eso que está sucediendo allá afuera, que no esperaba yo, que no me gustaba, que no quería, sin descontrolar lo que sucede aquí adentro? Eso es el reto que tenemos. Entonces, en ese momento que sucede algo de lo que no esperábamos o lo que no queríamos, en vez de empezar, qué bárbaro, no puede ser, y etcétera, y estarlo repasando otra vez y otra vez y otra vez y otra vez en la mente. Bueno, eso no lo esperaba, eso me duele en su momento, pero ya depende de mí. Convertirlo en una historia que estoy repasando, pensamientos repetitivos que prolongan mi dolor o no. Los pensamientos son los que te van a hacer sufrir emocionalmente, de manera prolongada. La vida que sucede allá afuera solamente puede en su momento, únicamente.
pero llega a ser parte de tu pasado. Si no lo estás recordando, pues no te va a seguir haciendo sufrir. Entonces, no podemos controlar al 100%, podemos dar nuestro mejor esfuerzo, que las cosas salgan bien y dar nuestros mejores consejos a las personas que están a nuestro alrededor, pero no podemos controlar lo que sucede allá afuera, pero sí podemos controlar lo que sucede aquí adentro. Y lo que sucede aquí adentro tiene más que ver con mi calidad de vida que lo que sucede allá afuera. Ok, entonces el ego nos va a decir que es lo contrario, ¿no? ¿Estás sufriendo? Pues claro, estás sufriendo, mira nomás lo que te pasó, ¿no? Pero aquí, desde un lugar más profundo que el ego, nos damos cuenta que son nuestros propios pensamientos, juicios, historias repetitivos que traemos en la cabeza que nos hace sufrir. Eso es lo que la voz del ego, ¿verdad? Tengo que pensar esto mucho, tengo que recordarlo mucho, tengo que llegar a lo que verdaderamente pasó. ¿Por qué actuó de esa manera? Tengo que analizarlo, ir con personas a preguntar por qué pasó eso, o qué te dijo a ti, etcétera. Y estamos nomás repasando a nuestro propio sufrimiento. En pocas palabras, estamos alimentando nuestro propio sufrimiento. Cuando lo alimentamos se hace fuerte, se hace grande y más sufrimos. Cuando lo debilitamos, no dándoles el alimento de los pensamientos acerca de ese dolor, se debilita y después es fácil soltarlo. Ok, entonces el ego es el falso yo. Todos llegamos aquí con un ego. No nomás los creídos, ¿verdad? Todos tenemos un ego, que es como una imagen que uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Basado en pensamientos. Entonces, el ego es una entidad basada en pensamientos solamente. Y aunque el ego sea falso, el falso yo tiene algo parecido, ¿verdad?, a lo que tenemos todo, un deseo de sobrevivir. Tu ego quiere sobrevivir, y para que tu ego pueda sobrevivir y puede estar fuerte, necesita tenerte a ti continuamente pensando. Entonces, ¿qué mejor para ponerte a ti pensar que un problema, que algo triste de tu pasado, que una decepción de alguien o de algo en la vida? Ok, en la ausencia de pensamientos, por eso nosotros seguidos hemos, no nomás aquí en el grupo, seguido durante toda nuestra semana, meditaciones informales. Son las meditaciones, hay diferentes meditaciones, formales, informales, pero aquí los que más practicamos son meditaciones informales durante el día, que simplemente dejamos de dar atención a los pensamientos, en pocas palabras dejamos de pensar. Entonces, en la ausencia de pensamientos, como el ego es una entidad basada en pensamientos, en la ausencia de pensamientos, pues el ego se debilita o se desvanece. El ego al principio va a tratar de recordarte de muchas cosas para que te vuelvas a poner a pensar, pero la mente se va educando, porque tú desde un lugar más profundo estás decidiendo, ¿verdad?, cuáles pensamientos en verdad te sirven y cuáles son los pensamientos que vas a ir eliminando. Entonces, muchas veces lo que sucede allá afuera es neutral. Para algunas personas le hace sufrir mucho una cosa que a otras personas no le incomoda, no le molesta. Entonces, hasta que nosotros mismos le damos un significado a lo que ha sucedido, qué malo, qué bárbaro, no puede ser. Entonces es cuando nos hace sufrir. Pero nosotros desde ese lugar más profundo que todos tenemos, que se activa cuando empiezas a observar tus pensamientos, nos podemos dar cuenta que aún las cosas difíciles puede ser una lección que yo necesito aprender o que alguien cerca de mí necesita aprender. O puede con el tiempo traer algo maravilloso. Como yo les digo, de lo más peor de mi vida, si no hubiera pasado, no tuviera lo más mejor de mi vida.
Muchas veces de las cosas que nosotros al principio vemos horrible o mal, con el tiempo nos damos cuenta, bueno, eso tuvo que pasar porque si no hubiera pasado, no tuviera lo que tengo ahora. ¿Ok? Sigue. Por eso sí aprendemos a ver todo, ya sea como una lección que tenemos que aprender. Entonces todo lo que nos sucede, si es algo agradable, algo maravilloso, algo bello, pues es una bendición. Y si al principio lo vemos como qué difícil o qué bárbaro, es una lección que yo necesito aprender. Mi alma está aquí para aprender, para crecer. Y no podemos crecer si no nos pasa nada. Nos tiene que pasar cosas. Muchas veces yo antes decía, bueno, a mí me tiene que pasar de todo, porque si no me pasa a mí, ¿cómo les voy a enseñar a ellos? Entonces, cada que me pasaba algo difícil, digo, bueno, estas cosas me tienen que pasar para yo poder saber cómo aconsejar a los demás. Entonces, antes el sufrimiento, los pensamientos repetitivos, mucho pasado, historias de villanos y víctimas, preocupación por el futuro, estrés de lo que va a pasar, nos mantenía en un lugar muy superficial, no en lo profundo donde queremos estar para empezar a encontrar esta nueva manera más iluminada de vivir.